Bueno, ¿qué onda, gente, otra vez? Ya estamos de regreso ya aquí en la segunda temporada de el ya extinto podcast del Pro Azul, porque ahora ya cambiamos de marca y ahora tenemos el fantástico nombre de Habitación 666. Así que bienvenidos aquí a la segunda temporada del podcast de Habitación 666, en donde se habla de cine, del futuro, de su pasado y del presente. Sí, ya era bastante tiempo que no nos encontrábamos, ¿no? Ya teníamos como 3 meses sin estar aquí, pero bueno, ya hemos regresado y regresamos para quedarnos, ¿no? Ahora sí, como dice la chaviza. Sí, tuvimos un cambio de nombre, pero no de fondo. Es una simple forma. Aquí nosotros seguimos siendo iguales. Igual ya Somos la misma gata, pero revolcada, no se olviden de eso. sí, nuestros podcasts ya van a ser ahora bien satánicos. Y todo el cine que vamos a hablar No es sé. del Chopo. Así, No se todo. confundan, no se confundan con lo satánico, porque aquí no es No. nada satánico. Bueno, quizás sí, pero no satánico, Ahora sí, pero malévolo. primer episodio, cañitas, ¿no? Seguidores. Y así, Narcosatánicos. Pero ese yo creo que todavía sería divino. No, somos seguidores de Satán, pero de los de veras. De los románticos, De los que Sí, sacrifican a como pinches Lord bebés. Byron, Mary Shelley, esos. Sí, entonces cuestionándolo, ¿no? siempre cuestionando las cosas. Y bueno, así Así como es. ya escucharon, hoy como primer capítulo y primer invitado de la segunda temporada, repetimos a un gran invitado que tuvimos la temporada pasada, nuestro primer invitado de la primera y ahora primer invitado de la segunda, nuestro gran amigo, el señor Pablo Nava. Pablo Nava. Un fuerte Hola. aplauso. Yo también me aplaudo a mí mismo. ¿Y no quién? Sí, es lo correcto, es lo correcto. Nosotros, aquí nosotros, no se preocupe. Usted es el diablo y nosotros lo admiramos, Pablito. Así es la cuestión. Ajá. Soy el ángel caído. Lucifer. Lucifer. A la verga. Y pues es ya tiempo de decir lo que teníamos pensado del tema del día de hoy, del primer episodio. Y Para vamos empezar. a hablar sobre esto que ustedes seguramente ya lo vieron. Vamos a hablar sobre el cine puro, pero no puro en cuanto a imagen, sino en cuanto a contaminación casi. En cuanto a contaminación. Exacto, y se me vino hasta a la mente cuando estaba leyendo un libro llamado Contra la cinefilia de Vicente Monroy, y vi un comentario muy, muy interesante sobre los años 40, cuando apenas se había estrenado Ciudadano Kane de Orson Welles. Y Sartre había escrito sobre ella y había dicho: Ciudadano Kane no es cine. Y dice, no es cine porque utiliza muchos elementos de la literatura, como flashbacks y ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y después André Bazin, un crítico también de aquella época, defendió así a escudo y espada, no sé cómo se diga, no me importa, que sí es cine y que el cine debía ser necesariamente influenciado por la literatura, la pintura, el teatro y todas las demás artes. Entonces, es más que nada sobre esto. O sea, ¿se puede lograr hacer un cine puro? Sí, ahora que lo mencionas, o sea, hace rato lo platicábamos, ¿no? Con Pablo. Estábamos hablando de que justamente el cine no puede ser pues algo separado porque es justamente, por así decirlo, el hijo de un género muy específico en la literatura, que es la novela, y del teatro, ¿no? Entonces, por esa parte, pues sí podríamos decir que el cine es, bueno, al menos yo podría decir que el cine es completamente literario. No sé. A ver, ¿usted qué piensa, Pablito, sobre eso? Sí, mire, el esqueleto, Uh-huh. el cine, pues es literario, es el guión, ¿no?
Sí, puede ser que falle el storyboard, puede que falle una producción masiva, puede ser que no tenga efectos especiales, pero debe tener fotografía e historia, ¿no? Siempre debe tener eso. Entonces, esos son, yo creo que sí, efectivamente. Y ya decimos la novela por la complejidad. O sea, no puede ser el cuento, porque el cuento es como una sola línea, nunca perdemos el foco, pero la novela justamente en las formas narrativas que tiene, las focalizaciones, por ejemplo, hay en literatura, en el análisis del relato, Genet plantea una focalización que se llama externa, que donde uno puede ver lo que todos los personajes hacen, acceso a todas las cosas y todo, excepto a la mente de los personajes. Y esa es la que se llama la focalización cinematográfica. Pero no escucharon. Es que, por ejemplo, como dice Pablito, bueno, yo pienso que el cine sí se podría ver puro y tampoco puede haber una concepción del cine que no es puro, pero es como si fuera el cine fuera un centro, la idea del cine estuviera en el centro y hubiera distintos puntos de vista. Entonces, como dice Diego, ¿no? Que el cine es meramente literario, pero eso lo puedes ver desde un punto de vista tal vez de los recursos que usan para contar una historia, pero también Sí, claro. puede haber otro cine en donde ocupes distintos recursos que se salgan del parámetro o de la concepción que tenemos del cine, porque incluso puede haber cintas, puede haber obras que cuenten una historia sin recurrir a los elementos literarios, que simplemente usando el sonido y la imagen puedas hacer una muy buena película, y que forme cine como tal. Esa película puede crear la concepción del cine puro, saliéndose de los elementos que son necesarios, que nosotros consideramos necesarios para poder contar una historia dentro del cine. Obviamente esta idea suena muy extraña y tal vez muy ambiciosa, pero pienso que sí es posible crear una concepción del cine puro con elementos propios del cine que tal vez en este momento de la vida, por la tecnología, ni siquiera tengamos, pero va a haber algún punto en donde podamos, o que el cine pueda crear sus propios recursos y sus herramientas, que no tenga que recurrir al ámbito literario o a la literatura como el arte, Claro. sino de él mismo partir, que él mismo se va a generar. Pero Claro, o sea, necesitas sí, necesitas una evolución para que eso pueda pasar. O sea, tal vez claro, este punto, ajá. tal vez este punto estemos, por así decirlo, ni siquiera a la mitad de que eso pueda pasar. Pero nuestro cine, o tal vez viendo desde el punto del cine oriental y occidental, que así como una concepción general, siempre tenemos una historia, ¿me entiendes? Siempre lo que vas a ver en el cine, al fin y al cabo, una película va a ser una historia. Pero las historias van a partir desde un punto de vista, pues, francamente literario. Pero puede que en algún momento esas historias no partan de este punto, que ahora hace otro punto de vista de ver el cine. Y que te salgas de ese parámetro de literatura con la conexidad del cine. Sí, o sea, cuando yo decía que el cine es mera o puramente literario, o sea, no me refería a que es solo y solo literario, o sea, claro, esta parte literaria, como nos decía Pablito, es el esqueleto del cine porque, pues, toda película necesita un guión. Pero obviamente también hay que entender que el cine, como cualquier otra de las artes, no solo tiene base en un Un arte, concepto, ¿no? sí. Entonces es un conjunto de todo, y ahí es la parte que tú dices. Ahora, esto que dices de las historias me parece muy, muy interesante, ¿no? Sería ya como la abstracción completa del cine. Uh-huh. Y ahí sería un punto muy elevado del cine, que ni siquiera tengamos la capacidad o en estos momentos o la información para tener en mente esa historia, ¿me entiendes? Imagínate como si se generara a sí mismo, tal vez como la poesía, ¿no? La novela, que simplemente los sucesos van a empezar a generar su historia, van a desarrollarse y ahí es la forma más tal vez incluso de relatarla, ¿no? Porque supongamos el teatro, ¿no? Que el teatro se ha modificado en muchas ocasiones y vas a contar una misma historia de distintas maneras, pero al fin y al cabo hay una historia literaria. Ahora imagínate que se pueda contar una historia de distintas maneras,
pero sin salirse de los recursos que el mismo cine ha generado. Claro. No sé, o sea, tal vez incluso metiéndonos a algo más técnico, como movimientos de cámara, como efectos, como luces, pero no efectos en el sentido de Avengers, que es efectos especiales, no, Sí. sino técnicas propias del cine, sin recurrir. O sea, mi idea en general, en especial, es que el cine pueda crear historia sin recurrir a otros ámbitos, que tal vez son imposibles, pero pienso que en algún momento puede llegar a pasar. No, pues Puede- no son imposibles. O sea, por ejemplo, en la pintura, pues, o sea, en la pintura tenemos la abstracción más completa que los pintores abstractos llevaron la pintura a lo más básico, ¿no? A la forma y el color. Por O sea, ejemplo, Kandinsky, pensándolo así, el punto y la línea, ¿no? O sea, claro. piénsalo así. Sí, sí, sí. Que él mismo es como si se generaran, ¿me entiendes? Como que si el punto empezara a aparecer aquí, la línea empezara a Sí. aparecer en un lienzo, en un formato blanco. Algo así con el cine, imagino. Es que mira, Yo creo que bueno, a ver si hable usted, Pablito, ahorita. los- eh, la, o sea, me hacen pensar en las otras formas, ¿no? De expresión que han ido naciendo. Por ejemplo, la poesía es la primera y nace como una plegaria que se hace al Dios, ¿no? Como una forma de controlar a la naturaleza también. Y de pronto eso comienza a volverse una forma de reproducir un instante o de captar un instante. Y luego se empieza a declamar en público. Y luego hay otro que le empieza a contestar ese declamador y ahí ya tenemos el teatro. Y Sí. luego también se quiere contar una historia más compleja y entonces nace la épica, que finalmente va a ser lo que sucede en la narrativa. Y entonces cada uno de esos tiene su propio elemento para narrar una cosa. El detalle, ¿no? O la fugacidad en el poema, la acción en el teatro, el narrador en la narrativa, ¿no? Claro. Y el cine, aunque haya nacido de esas, por supuesto que va a generar sus propias formas. Algo que no tiene la novela que aporta el cine es la imagen. Entonces yo puedo tener solamente secuencias de imágenes, como esos cortometrajes que todo lo cuentan sin ningún diálogo. No existe el diálogo ahí y nada más hay una secuencia de imágenes. Si vemos los guiones, y efectivamente solo hay descripción de secuencia de imágenes, pero hay una historia trazada de fondo. Si quitáramos la historia, nos quedaría nada más una secuencia de imágenes y pues sería como estar en una galería nada más, viendo pues imágenes que tal vez no tienen sentido una tras la otra. Entonces, sí es necesario que estén las dos presentes. Pues es necesario que exista la narrativa y es necesario que exista la fotografía. Porque si no, o sea, a partir de ahí va a diseñar sus propios elementos, claro. O sea, hoy el cine tiene un montón de elementos propios que pues la novela, por ejemplo, de donde surgió ya no puede adaptar, ¿no? Ya no puede tomarlo. Trata de imitarlo, pero ya no puede tomarlo. Entonces se nota esa imitación. Carlos Fuentes, por ejemplo, estos narradores de medio siglo, recurren al cine para basar en sus novelas un cine, pero se ve, si no conoces el cine, si no conoces las técnicas de cine, se te escapan, porque son propias de él y no quedan en la novela. O sea, entonces sí hay esa forma que dices, Loreno, pero de todos modos, a final de cuentas, sí hay una trazabilidad histórica, ¿no? Sí. O sea, yo creo Sí. que sí hay que concederle que viene de ahí. Es muy Incluso importante. el fondo, ¿no? El fondo va, o más bien el guión, la historia va a estructurar todo el fondo, ¿no? Porque como usted dice, es como si vieras, Ujú. como si abrieras y cerraras los ojos. Ves imágenes, pero realmente no sabrías qué está pasando. Sí. Pero Es que mira, ahora, es que sí, ahí sí ustedes tienen muchísima razón. En cuanto, o sea, lo que hace especial el cine, sí, no hay duda de que es la imagen, ¿no? Obviamente. Y sí, o sea, sí se puede llegar a un cine puro. De hecho, hay muchos cineastas que lo han logrado, o son cineastas muy interesantes justamente porque crearon nuevas formas. Entre ellos pues, está obviamente Jean-Luc Godard, por ejemplo, y Chantal Akerman o incluso hasta Eric Romer, que Kurosawa también, que son muy interesantes porque de verdad se pusieron a jugar con la imagen, ¿no? Porque es justamente, ¿no? Todo este pasado literario y teatral del cine, pues sí no da mucha diferenciación más que la imagen. Y luego le metes jump cuts, digamos, en el cine de Godard o la metaficción en el cine de Godard o la metaficción, por ejemplo, en la película de Alemania, Madre Pálida de
Helma Sanders Brahms, ahí son cosas que nada más se pueden llegar con el cine, ¿no? Porque en una novela no puedes hacer que el personaje principal interactúe con un video real sobre la destrucción de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? O sea, eso es casi imposible, nada más se puede lograr con la imagen. Claro, y además también, o sea, yo creo que hay que dejar a cada género donde tiene que estar, que nos cuenten las cosas que tienen que estar. Por ejemplo, ahorita estaba pensando en el monólogo interior, ¿no? Imposible trasladar eso al cine. Sí, no se puede. ¿Cómo le hacemos? Hay una adaptación de un fragmento del Ulises que se llama Bloom, y es la parte donde está el funeral de la madre, ¿no? En la novela nosotros vemos que el hijo está pensando en todo menos en la muerte de la madre, está pensando en el amante, en el tiempo que le está robando eso, ¿no? Se está pensando en un montón de cosas, pero... Y cuando lo vemos en la película, pues sí vemos al tipo como abstraído, como en shock. Y pensamos en la película que sí le afectó la muerte de la mamá, pero cuando leemos la novela vemos que la mamá pues le importa nada, ¿no? Entonces cada uno tiene su expresión y yo creo que ahí se establece un diálogo. O sea, qué bello ver la película sabiendo lo que el personaje está pensando. Entonces son complementarias incluso a veces. No es sustitutivas. Yo creo que sería el error pensar eso, ¿no? Sí, porque como usted dice, ahí lo tienes que complementar, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese mismo flujo que usted dice, o sea, es imposible representar el flujo, tal vez, ¿no? Sí. De la conciencia, o sea, estar conectando ideas y mientras vas criticando esas mismas ideas durante un proceso muy corto dentro de tu cabeza, pero tal vez tu cabeza estás, no sé, pareces tranquilo. Eso simplemente, como dice Pablito, no se puede. Y creo que usted sí tiene mucha razón en esta parte, en donde dice que se tienen que complementar y no las tienen que sustituir. Sí. Yo creo que ahí es lo importante, pero ahorita no sé qué... ¿Sabes algo? Eso hasta quién sabe, porque a lo que dijo Pablito sobre, digamos, el monólogo interior, sí es digamos que prácticamente imposible representarlo, pero a través de, digamos, un cine narrativo. Bueno, a mí personalmente, porque no me gustan mucho las películas que tienen narración, ¿no? O sea, no cine narrativo, sino narración, o sea, casi voiceover narrando todo lo que pasa. Sino... Pero ese tipo de cosas las encontramos más que nada en el contrario al cine narrativo, que es el cine poético, en donde la mayoría de las personas va a estar viendo una imagen y un plano que dura 10 minutos, pone, y va a decir, pues no está pasando nada, o sea, ¿qué onda con esto? Pero pues la verdad es un plano que está enfocando a una persona con su cara y está pasando muchísimo dentro de la cabeza de ese personaje. O sea, y eso es algo también muy chido porque tú mismo puedes te hace pensar, exacto, o sea, tú mismo puedes pensar que es como Fando y Lis. Anda, como Fando y Lis, casi. La de Fando y Lis. La de Jodorowsky, sí. Ahí esa escena donde la chica está ahí que trae el nombre escrito, que trae Fando en todo su cuerpo y está ahí como en éxtasis, no, nadie le está tocando, pero está toda esa imagen. Tiene un montón, o sea, está llena de significados. ¿Cómo vamos a pasar eso en la narración? Me van a aburrir, se va a volver algo así como naturalismo. Pero ahí, perfecta, ¿no? O sea, sí es necesario que exista eso. Sí, exactamente. Y lo mismo pasa con, pues obviamente, el poeta del cine por excelencia, Tarkovsky. Sí. Y pues sí. Pero si podemos hablar, digamos, de toda esta influencia de las artes, sobre todo de la novela, podemos hablar obviamente de las adaptaciones y cómo ¿usted cree que adaptar una novela pueda ser, digamos, una falta de originalidad? No, porque es lo que digo hace rato, o sea, es una cuestión como de diálogo, o sea, vale, yo leo una novela y esa novela que yo leo, pues para mí, yo veo en esas cosas que nadie más ha visto. Entonces, el cine o transformarla en esa otra expresión me da la oportunidad justamente de pasar esa visión que yo tengo. A mí me choca, mucha gente se queja de, no, esa película está mal, falla, porque en la novela pasa esto y esto y esto. Sí. Pues sí, pero ¿qué es lo que el director, pues, o nuevo intérprete ha podido extraer de la obra? Y eso es lo que nos quiere pasar. Por eso me parece que es un muy buen trabajo, por ejemplo, El Resplandor, ¿no? Sí. O sea, lo que él vio, ahí está, nos lo pasa así, manoseó el libro, le hizo lo que quiere, pero lo que importaba era la visión de él.
Ya no la visión de Stephen King, porque esa la tenemos en la novela. Si querían ver la visión de Stephen King, pues que vayan a leer la novela, ¿no? O la película No, que después hizo él. Claro, o sea, eso, que vayan a eso, porque no, esta es otra expresión distinta, o sea, aquí no tiene nada que ver eso, ¿no? Pues, se quejan casi como si estuvieran en misa y dijeran, no, la Biblia no dice eso, ¿no? No, pues es que es una... Sí, porque incluso es casi decir, o sea, decir que la adaptación está mal y falla es casi decir que leíste mal el libro. Y no puedes leer mal un libro, no o sea, puedes leer mal un libro, sí. simplemente tienes una concepción distinta de la visión o de lo Sí, que claro. escribió. O sea, bueno, al menos para mí, en la literatura, en la lectura, pues es una experiencia personalísima, ¿no? O sea, cada quien le da la visión y cada quien le da el giro que el libro le Sí. transmita. O sea, no tiene Incluso por qué ser una lectura literal. sí, incluso los escenarios, ¿no? O sea, cada quien lo imagina. Por ejemplo, yo me imagino en Hojarasca Macondo ahí de una manera, Ajá. y cuando leo el viejo y el mar lo leo de otra manera, y cuando el Sí, cine, o sea, y una persona lo puede imaginar de una manera totalmente distinta. claro. En sí es como tú, es muy personalísimo, y en el cine, en la adaptación incluso de una novela, puede ser igual de personalísimo. O sea, a pesar de que Sí, tienes una imagen ya constituida así pues en un formato, puedes tener una apreciación distinta a la de todas las personas. Y entonces yo pienso que no está mal, incluso es no. otra manera de verla. O sea, Sí, y y al de fin y al hecho, cabo, o sea, todas las artes van a estar en un constante, eh, pues, transición en una a la otra, o sea, del canto a la danza, a lo plástico Y y a además, la ¿sabes qué? O sea, no solamente pensemos en la adaptación de la novela al cine, sino del cine al cine, ¿no? eh, La vez pasada les dije la de Scarface. Está la visión de Howard Hawks sobre Scarface y está la visión de Brian De Palma sobre Scarface. Son distintas. Pero además, o sea, no es una más valiosa que la otra, no. O sea, claro. Brian De Palma había a Howard Hawks y dijo, esto es, ¿no? Este es el punto. Y entonces hizo su propia visión. Y entonces ya y, no son sustituibles, no son sustituibles, es un diálogo. Y eso es lo más ajá, interesante. y eso es Sí, como si fuera el diálogo interno, pero de distinto, o sea, como lo va a contar un director a otro, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, vieras en un Scarface a Tony, y en otro vieras a Manolo casi. Y qué piensan cada uno, y pueden que lo que piense cada uno sean historias totalmente distintas, o sea, simplemente son las versiones. Pero ese diálogo que tiene cada persona o cada personaje es el que va a definir dos puntos de vista del cine. Sí. Es, por ejemplo, como si ahorita hicieran, no sé, si hubiera dos, por ejemplo, con Lolita, ¿no? Yo pienso en Lolita y puedes ver la película desde el punto de vista desde la hija, desde Lolita hasta con el padrastro, ¿no? Y puede que incluso ahorita saquen otra película y que saquen el punto de vista del amante de Lolita, ¿no? Del que matan al inicio. Entonces, tal vez sea la misma obra, pero al mismo tiempo otra obra, o sea, otra película. claro. Sí, porque no se acaba. Y además ahí también tendremos que hablar de influencias, ¿no? Está Terry Gilliam, por ejemplo. Y él tiene sus películas desde que estaba en Monty Python y ese show que hacía, los shows que escribe de Monty Python ahí, y luego su película está El Santo Grial, y luego la película de La vida de Fisher King, Brian también. ajá, o la de 12 monos, todo eso es una reproducción siempre de la misma idea. Y cuando rastreamos cuál es esa, pues él la sacó del Quijote. De hecho, por eso dice que es su obra máxima. La última película que hizo es la de Don Quijote. Ah, sí, cierto. Que nada Entonces, más se proyectó un día y ya. ajá, Así fue. pues dice él que esa es su obra máxima, que había estado toda su vida tratando de hacerla y se nota. Entonces, estas otras historias siempre tienen eso, o sea, todo es quijotesco, pero es la forma en la que él apreció el texto y es pues casi distintas versiones del Quijote en un mismo autor, ¿no? Y sobre todo, o sea, y yo la verdad, o sea, a mi gusto, cuando en lo que a cine se refiere, yo más que nada casi siempre busco originalidad, ¿no? Y por ejemplo, de adaptaciones sí hay sí puede haber muchas adaptaciones originales,
Y por eso le preguntaba sobre la falta de creatividad, ¿no? Pero yo creo que también Claro. es cosa de un cineasta de escoger una buena novela para adaptar. Por ejemplo, Kubrick para mí, y creo que para todos los presentes ahorita, su mejor película es Ojos bien cerrados. Pero y lo digo porque tiene algo que la hace muy, muy, muy buena, solo que no logro descifrar qué es la verdad, pero la disfruto muchísimo. Pero en parte yo siento que, que la idea que toma es tan sencilla, tan ambigua y tan original, tan audaz, que lo hace que hace que me encante mucho, que hace que me encante esa película. O sea, y la novela de la que la toma, esta True Novel, que se llama, pues sí se ve al menos que es una novela muy, muy original en cuanto a eso, ¿no? O sea, o al menos yo nunca he visto algo contado sobre el adulterio y la intimidad de esa forma, de la forma en que Claro. Y es que aparte ahí en esa película es un diálogo constante de imágenes, o sea, ahí el argumento o sea, los argumentos de tanto de Nicole Kidman y Tom Cruise, que no recuerdo los nombres de sus personajes en la película, es como si se estuvieran peleando con imágenes y con pensamientos sexuales, ¿no? Y, Pues sí, cuando el Tom Cruise está imaginando cómo el marinero se está dando a la Nicole Kidman. ajá, sí, justo esa parte. O cuando el güey es amable con la prostituta y piensa, y ahí puedes decir, o sea, este güey ahí como que quiere hacerle daño porque él piensa que le está haciendo daño. Es algo más o menos como, por ejemplo, yo lo asocio a lo de, ya habíamos hablado de esta novela varias veces, de El túnel, ¿no? Del Juan Pablo Castel y María, y de que ese güey solito, dentro de su pensamiento, él está dialogando de por qué, Sí. por qué, cuando tal vez la realidad sí es la que él piensa, pero es más sencilla de lo que es. Claro, y además desesperanzadora, o sea, porque destruye Sí. todo, consume todo, lo acaba con eso, y ahí también sería difícil. O sea, una película así tendría que tener mucho diálogo, soliloquio, ¿no? O sea, tendría que estar hable y hable el personaje, y eso lo haría también muy cansado. En el cine tiene que haber esa otra visión. Y yo creo, antes de que cambiemos de tema, que tal vez esa falta de originalidad yo veo cuando el autor no se suelta, ¿no? O sea, cuando trata de ser así, entre comillas, fiel a la historia original. Sí. Por ejemplo, esto de la de It, ¿no? Que dice, no, ahora sí puse todo lo del libro, ahí está ahora, y rescaté personajes y no sé qué. Pero ¿para qué queremos un documental de eso? O sea, si queremos saber la historia, pues vamos a leer el libro, ¿no? O sea, Claro. para eso no sirve el cine. Yo creo que ahí no se entiende muy bien cuál es. Sí, no hay un molde, ¿no? o Y cuál es querer Yo- encajar ahí. No, Yo está creo bien. que no hay malas historias, yo creo que solo hay malos narradores, ¿no? No, yo sí digo que hay malas historias. Hay malas historias. Sí, hay, No, o sea, sobre todo en la No. industria. En la industria te cuentan la misma historia siempre. Si sabes Aunque por contar ejemplo, una historia, aunque por ejemplo, o sea, por ven más- Cañitas, güey, y es una mierda de basura, y, o sea, pero porque mierda está de mal historia. contada, No, mal pero contado, o sea, esa historia es podrías- mala. El tú libro es podrías malo. por eso el libro es malo, tú dale esa historia como core a un buen escritor o a un buen narrador y lo vas a ver hacer bien. No, O sea, una cierto. historia. Y No, sí güey. se puede. O sea, es Sí como se si le das puede. es como si le dieras una leyenda urbana mexicana a un güey que tiene una producción en su cabeza y que tiene recursos. O sea, va a ser mala, güey, porque hay historias muy malas. Por ejemplo, es la del payaso en la escuela, ¿no? O sea, es mala, güey. Hay historias malas. Creo- y así hay Creo que yo historias estoy malas. un poco de acuerdo con Diego, porque imagínense la historia de Cañitas, pero a lo mejor contada desde la perspectiva de la vecina, que piensa que todos están locos, ¿no? ¿Qué onda? O sea, y no sabemos bien qué está pasando adentro de la casa, y la sí. vecina piensa que hacen orgías o así, y los anda denunciando a la policía, o eso. Imagínense, eso sería más interesante, o por pero es la ejemplo, misma historia. O por Sí. ejemplo, esta película, no me acuerdo cómo se llamaba, que incluso tiene una versión de Los Simpsons cuando Bart se rompe la pierna y tiene su telescopio y está jugando. Sí. Ah, Rear Rear Window. Window. O sea, si fuera algo así, pero Cañitas, güey. O sea, de que de repente en la madrugada hay gritos y que hay sangre. O sea, eso estaría cagado. Sí. O sea, obviamente sí. Yo la verdad, o sea, sí soy de esas personas que hay buenas y malas historias. Sí. Ujú, sí, yo estoy de acuerdo con Alonso. Y en ese caso ahí entra la originalidad.
Y muchas Claro. personas no tienen originalidad, no son muy audaces. Y por ejemplo, para mí, un cineasta que yo considero extremadamente audaz y extremadamente original, y vi su última película durante el Festival de Cine de Morelia, es este Nicolás Pereda, que es un mexicano, cineasta mexicano al margen de toda la industrialización. Pero su última película, Fauna, me pareció una maravilla porque es audaz y además hay una escena, ni sé cómo decirlo, pero es toda una toma continua, de unos como 20 minutos quizá, en donde hay un bar y en donde hay un actor que sale en Narcos. Y hay un poco de metaficción ahí incluso, porque el actor está interpretando a su personaje en Narcos y todo eso, y le dice, a ver, repítelo, y o sea, Es se que vuelve es raro y es eso, muy güey. bueno. Entonces, Ahorita es se me una ocurrió gran un ejemplo historia, que me decía parece. Diego. Ahorita que decía Diego de que hay buenas y no hay malas historias, sino güeyes que no saben contar. Y Narcos puede Sí, ser un güey. ejemplo de que la historia de Narcos es una porquería, pero la puedes hacer interesante si la cuentas bien. Por ejemplo, ves al Kiki Camarena, ¿no? Y ves a Kiki Camarena en la vida real y ser un güey piterísimo, o sea, con todo respeto. Y Con ves todo al... respeto, no, güey. O sea, y ves al Miguel Ángel Félix Gallardo en la vida real y es un güey puteadísimo, pero en cambio ves al Diego Luna y ves al Chapo que no es el Chapo y que está menos pitero, o sea, y ves como, o sea, y ves como casi como un sindicato del mal de superhéroes, güey, hacia los narcos. Obviamente está muy tonto, o sea, desde mi punto de vista está un poco absurdo que hagas una historia de narcos, pero la puedes contar bien, y Narcos es el ejemplo. O sea, Narcos es el ejemplo en donde sí hay historias Claro. malas que las puedes contar bien, güey. O sea, porque eso, o sea, ¿a quién importa Pablo Escobar, güey? O sea, ¿a quién le importa? O sea, ¿o quién le importa su historia? ¿O Pero qué es que puede es la trascender? perspectiva. Es la Ajá, y es que es eso. perspectiva otra Sí. vez. O incluso la puedes ver desde el punto de vista de una ciudad, como por ejemplo la Hojarasca casi, ¿no? O sea, desde un cacho geográfico, desde una parte geográfica, y puedes ver desde ese punto de vista la historia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, sí, incluso en todos lados la encontramos, en la literatura, en el cine, en todos lados, de pronto vemos una historia y si la resumimos, decimos, chale, ¿esto qué? ¿No? O sea, Sí. ¿esta historia? ¿Qué onda? La muerte de Artemio Cruz, por ejemplo, de Carlos Fuentes, pues es un hombre que se está muriendo ahí en el hospital, está agonizando y se está acordando de cuando era niño. Manches, ¿eso qué? ¿No? O sea, pero la forma en la que la narra la hace brutal, qué buena historia. O más bien, qué buena obra. Yo creo que tendremos que hablar más de obras que de historias, quizá. Sí. Sí, seguramente. Ahí medio nos desviamos porque pensamos que eso es un debate. Pero en parte sí, o sea, obviamente, pero entran, obviamente, las historias originales Claro. del cine entran para diferenciar sobre todo de esto de la literatura, ¿no? Y es lo que buscan ahorita Nicolás Pereda, o lo que buscaron Godard, como ya dije, con la imagen, Helma Sanders Brahms, Ay, se me olvidó el nombre de estos ¿Coen? hermanos. No. En parte, los Coen también son muy originales, por eso me gustan tanto. ¿Quién, no me güey? acuerdo, no me acuerdo, güey. No me acuerdo, son unos hermanos, pero no me acuerdo. Y son franceses, pero no me acuerdo bien. Pero, o sea, todo eso es lo que al menos diferencia a un cine. Y es un cine muy interesante ese que se aparta sobre todas las demás artes, ¿no? Pero a la vez, el cine que no se aparta también hay cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que sí depende mucho sobre en cómo se maneje más la imagen, que es lo que hace tan diferente al cine del Pues todo. sí. Es la esencia del mismo, ¿no? O sea, porque si quitamos la imagen del cine, pues no es cine. O sea, puede ser miles de cosas más, pero no es cine. Sí, exacto. Y entonces podríamos decir que el cine puro va a ser la manera en la que se va a modificar o se va a manejar, o en la manera en que el director va a utilizar la imagen, ¿no? Ese podría ser el cine puro. O sea, en algún momento, tal vez que a nosotros no nos toque, o nos puede que nos toque como seres humanos en nuestra vida, que llegue el perfeccionista, o sea, tal vez no va a llegar alguien que sea perfecto en el cine, ¿no? Pero Claro. que encuentre la manera en que esa sea la vía del cine puro, de conocer, de utilizar la imagen.
O sea, puede que no lo quiera, ni siquiera estemos cerca, o tal vez sí. Pues sí. Podríamos decir que el cine es, o sea, es el arte más joven y pues no está tan desarrollado como los demás. Por eso es que tiene que tomar y tiene que armonizar con las demás para poder, Sí. Y es que, como pues, tú dices, es el más joven, güey. O sea, los demás son años, o sea, la humanidad según la música, ¿no? O la imagen. o sea, la como él lo música, plasma. la literatura, todo lo demás, o sea, prácticamente ha existido desde que tenemos una sociedad, o sea, desde hace 5000 años. Y el cine tiene menos de 100, bueno, Ya casi 100, un o sea, poquito 100 más años de más. 100. Sí. Y además no termina, ¿eh? O sea, las No técnicas, termina. por ejemplo, narrativas, siguen generándose. Sí. O sea, y Sí. lleva años, o sea, Sí. por lo menos 1000. Sí. Exactamente. Entonces sí, o sea, todo lo del cine se define por la imagen más que nada. Claro, o sea, Debe sí, de haber sí. una revolución en la imagen, pero eso nada más se encuentra en el cine audaz e independiente. No tanto en el industrial que es... En el- que sí puede haber buenas, pero hay que horror. La montaña rusa, como dices Sócrates. Así es. de montaña rusa. Las montañas rusas, así es. Marvel es el cine puro. Avengers es el cine puro. No, Bueno, Omar pues ahí Chaparro es está. el cine puro. Pues ahí Quien está, diga que no. entonces ahí ya el primer episodio de la segunda temporada. Espero que lo hayan pasado bien y que Lo pues, hayan al menos disfrutado hayamos mucho. provocado en ustedes pensar o incluso en tener una conversación con alguien más sobre esto. Así que eso fue todo. Esa es nuestra finalidad, que piensen y elaboren sus propias Así ideas. es. Entonces eso fue todo La mía en no. el episodio de Habitación 666, el primer episodio de Habitación 666, y síganos en Instagram, Habitación 666-pod. Así que Y compartan, Vale. sobre todo, compartan. compartan. Así que, Háganos gracias. virales.